Bueno, entonces seguimos en la hora de Maquiavelo versión internet y estábamos con Felipe Noguera, que además de analista político es encuestador, con José Fernández Ardáiz, que es uno de estos jóvenes consultores especializados en la Internet 2.0 o en las redes sociales y en cómo los políticos pueden llegar conseguir más votos, conseguir más adherentes, y él trabaja, como le habíamos explicado, entre otros para el GEN de Margarita Stolbizer. Así es. Así lo conocí yo, por ejemplo. Es interesante preguntarle, ¿no? ¿Quiénes manejan mejor las redes sociales? ¿Los peronistas, los radicales, los panradicales? Yo creo que el peronismo tiene esto de olfatear para dónde va la gente, y la verdad que entendieron rápidamente, algunos sectores quizás más jóvenes y más modernos, entendieron rápidamente hacia dónde iba el mundo en Internet. De hecho, digamos, la mayoría de los ministros o secretarios y demás tienen una actitud bastante proactiva, fundamentalmente en Twitter. Y bastante en las redes sociales. Aníbal Fernández es uno de los tuiteros número 1 de la Argentina. Es el número 1. Timerman es otro de los número 1. El número 2. Bueno, ahora Cristina se obviamente sumó. De hecho, Sebastián Lorenzo tiene una estructura que se llama PJ Digital. Tienen armado trabajos de militantes que no solamente trabajan en las redes sociales, sino que todo el trabajo de las redes sociales también se trabaja físicamente en la vida real, digamos, ¿no? Que este es un concepto interesante de entender. Que todo lo que pasa en el mundo virtual necesariamente después sucede en el mundo real. Si no hay una dicotomía en que yo en Internet hago una cosa y en la vida No, además, física de hecho, esta semana salió la estadística de que a nivel mundial el promedio de la población que tiene Internet interactúa 45 minutos de su día en redes sociales. Es una barbaridad. Esto era una actividad que hace 2 años prácticamente no existía. Vamos a compartir una charla que tuve con la consultora venezolana Carmen Beatriz Fernández, que bueno, es una de las que trabajan el tema de comunicación política digital ahí en Venezuela. Ella es venezolana, trabajó obviamente para muchos políticos en otros países, pero esta vez le tocó trabajar en su país para las elecciones que pasaron hace poquito y en las que la oposición, no ganó la mayoría, es una elección legislativa en la que la oposición no ganó la mayoría legislativa porque Don Chávez hizo ahí un manipuleo de las cosas en donde algunos votos en algunas zonas donde había muchos chavistas valían por 2 o por 3 las zonas en donde había menos chavistas. Esto es exactamente lo contrario a lo que normalmente se dice democracia, pero es lo que hay para los venezolanos y aún así hicieron un papel muy interesante porque sacaron la mitad de los votos. Vamos a escuchar lo que dice Carmen Beatriz Fernández sobre cómo cómo usó la oposición las redes sociales en Venezuela, bueno, en un lugar donde la oposición tiene muy poco acceso a los medios tradicionales, no porque no quiera, sino porque no la dejan. La oposición pierde en escaños por la particular reingeniería electoral que se hizo para este proceso. Sin embargo, sacó en términos absolutos más votos que el oficialismo, ¿no? Es un cambio importante, un hito muy importante en lo que va a venir de aquí en adelante en los próximos procesos electorales. En relación a la pregunta en concreto, ¿no? En Venezuela, esta elección se usaron muchísimo los nuevos medios de comunicación y organización, tanto desde el lado del gobierno como del lado de la oposición. Del lado del gobierno se hizo un uso muy intensivo de la ciberpublicidad. Se invirtió mucho en ciberpublicidad, mucho en publicidad en Google, mucha publicidad en Facebook, igualmente mucha publicidad en medios digitales venezolanos. Del lado del gobierno se usó más inversión como inversión publicitaria, mientras que del lado de la oposición se usó mucho más movilizaciones a través de las redes sociales. Los medios alternativos han cobrado muchísima importancia en Venezuela, en primer lugar porque los medios tradicionales están cada vez más circunscritos y cada vez es más difícil para la oposición aparecer en medios
tradicionales, puesto que el gobierno tiene un control bastante duro en todo lo que es televisión y lo que es radio, ¿no? Lo que son medios tradicionales, medios masivos tradicionales. Entonces, las únicas vías alternativas que van quedando pues son las vías digitales, precisamente. Entonces, tanto mensajería de texto, SMS, como redes sociales propiamente. Venezuela es uno de los países del mundo donde hay mayor penetración de redes sociales. En Venezuela el 95% de los usuarios de Internet tiene perfil en Facebook. Es un número impresionante, pues casi todos. Sí. Y la penetración de Internet no es tan alta, es más o menos equivalente a lo que son los indicadores en América Latina, está alrededor del 35% y por hoy penetración en Internet. Pero todos los que tienen Internet, prácticamente todos los que tienen Internet están en Facebook, y el 20% de los que tienen Internet están en Twitter, que comienza a ser Twitter también una herramienta muy importante. Particularmente creo que el Twitter conjuga muy bien la horizontalidad de la información, que es característica de las redes sociales, con la verticalidad o el broadcasting, ese de un emisor a muchos receptores de los medios tradicionales, ¿no? Entonces, Twitter tiene esa doble condición que lo hace ser un medio muy interesante tanto para el periodismo como para los actores políticos, ¿no? Y se usó muy pródigamente en esta elección, mucho más del lado de la oposición que del gobierno, pese a que el gran promotor fue el presidente Chávez, precisamente le hizo una publicidad enorme cuando se sacó su cuenta de Twitter y tiene un montón de seguidores, ¿no? Locales y globales, pero el uso es mucho más intenso por parte de las fuerzas que adversan al chavismo que por parte del propio chavismo. Bueno, y le preguntamos ejemplos concretos, ¿no?, que después vamos a ver de cómo usaron concretamente las redes sociales para conseguir adherentes. Claro, fíjate, hubo casos bien interesantes. Por ejemplo, en las últimas semanas de la campaña, la oposición cerró filas en torno a un mensaje único, cosa que no había pasado en el resto de la campaña, puesto que la oposición es tan variopinta que a veces es complicado que haya un mensaje unificado, ¿no? Que haya una sola voz. En las últimas semanas eso se logró, y se logró alrededor de una campaña que se llamaba que llegó de la mano, originalmente de la mano del liderazgo joven de la oposición, que se llamó Quiero vivir sin miedo. Esa campaña de Quiero vivir sin miedo se convirtió en el mensaje unívoco de toda la oposición, y hubo un spot publicitario grabado para televisión, pero que circuló muy pródigamente en redes sociales y circuló muchísimo en mensajitos. Una edición muy sintética fue usada transmitida por teléfonos inteligentes. En Venezuela también la tasa de teléfonos inteligentes es muy alta, una de las más altas del mundo. Hay muchísimos BlackBerry, sobre todo en las áreas más urbanas, ¿no?, en las ciudades principales. Ese videíto circuló muchísimo en mensajitos entre celulares, y circuló mucho también en redes sociales. Entonces, pues se dio esa integración interesante en un spot diseñado para televisión, pero que tuvo mucho impacto también en las redes, en los medios digitales, en los medios alternativos. Bueno, al final vamos a ver ese spot de Quiero vivir sin miedo, muy interesante, obviamente para el público venezolano, y yo me pregunto, ¿no?, ¿podrá servir este ejemplo para la Argentina, en donde lentamente se va haciendo más difícil para la oposición el acceso a los medios, a menos que, por supuesto, digamos, ¿no?, que Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, bueno, cambie esta actitud que venía del expresidente, hombre fuerte de la Argentina, Néstor Kirchner, que buscaba, con la ley de medios, con la reforma electoral. Recordemos que todavía no está reglamentada la reforma electoral que se votó, que dice que prácticamente la televisión, la publicidad política por televisión está prácticamente prohibida en Argentina. O sea, la gente va a poder ver los actos de gobierno, la publicidad de gobierno, todo el tiempo,
bueno, los políticos argentinos de la oposición van a tener que buscar otras vías de comunicación, ¿no? Bueno, yo creo que lo de Venezuela es un ejemplo interesante de cómo las distintas metodologías de comunicación política se complementan y dependen digamos, del estado de las cosas. Si hay un gobierno que prohíbe usar la televisión o se mete con los medios de comunicación o que prohíbe las manifestaciones públicas o que desorganiza los partidos, entonces estas cosas surgen por otro lado. Entonces va a ser distinta la utilización de las redes sociales, etcétera, en un país donde hay otras cosas que están prohibidas o si están permitidas, o si hay más gente que tiene internet o más gente que tiene teléfonos inteligentes. O sea, lo primero que tendríamos que hacer en cualquier campaña, sea a nivel nacional, en una provincia, en una ciudad, es ver cuál es el estado de situación, qué medios de comunicación hay, puede usarlos, no puede usarlos. Y a todo esto hay que recordar, nosotros estamos hablando aquí de este nuevo medio que son las redes sociales, la Internet 2.0, pero no nos olvidemos, el medio todavía sigue siendo, y por mucho tiempo más, la televisión. Y la otra cosa interesante ahí, porque no podemos dejar de ver estas tecnologías sin ver cómo van progresando y cambiando, ¿no? Hay una cosa que muchas veces cada nueva tecnología en la comunicación, a veces primero se usa para hacer lo que hacía la anterior, y después encuentra su propio lenguaje. Claro. Por ejemplo, las primeras películas, cuando aparece el cine, eran básicamente obras de teatro filmadas. Claro. Después y mudas. Claro, y después alguien dijo, no, pero ahora puedo mover la cámara, puedo ir atrás en el tiempo. Puedo ir a la calle, puedo salir afuera. Puedo tener la cámara subjetiva. O sea, el cine empieza a encontrar su propio lenguaje, ¿sí? Con la televisión pasó lo mismo, con cada uno de los medios. Bueno, al principio... La radio, que era una cosa, cuando apareció la televisión, la radio cambió y encontró su forma de seguir existiendo y bastante bien. Y por ejemplo, en la comunicación política, los primeros spots, y pasó, perdón, esto acá en Argentina también, querían mostrar las manifestaciones públicas. Es decir, vamos a hacer un acto político en la plaza y el spot era mostrar el acto, ¿no? Claro. Y la gente decía, yo no quiero 30.000 personas en el living de mi casa, hasta que entendieron que la televisión tenía otro lenguaje. Yo creo que estamos en el momento donde el internet, las redes sociales, etcétera, están empezando a encontrar su propio lenguaje. Claro. Porque al principio, ¿para qué se usaba el internet? Se usaba para organizar los actos, organizar la campaña. O sea, algo que ya se hacía es simplemente una herramienta que la uso para hacerla, ¿sí? Que está bien. O lo uso para tener un contacto más directo con la prensa, ¿sí? En vez de mandar comunicados de prensa. Claro, y que yo, ahí guardo, es un archivo donde guardo todos mis comunicados, mi plataforma. Saco mi comunicado en la página e inmediatamente todos los periodistas, en vez de tener que ir a una sala de prensa, van ahí. Pero estoy haciendo las mismas cosas de antes con una nueva tecnología. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Esta nueva tecnología está empezando, este es el famoso 2.0, digamos, a encontrar su propio lenguaje, su propia función. Y eso es donde creo que tenemos que estar trabajando ahora, en sacarle el jugo justamente a cómo podemos utilizar estas nuevas tecnologías de algunas formas que las viejas tecnologías no lo contemplaban. Más allá de que no tenemos que dejar de hacer esas otras cosas, tenemos que verlo en su conjunto. Y para terminar, ¿qué se te ocurre recomendarle a la oposición de cómo usar mejor o cómo sacarle más provecho a las redes sociales? Bueno, previendo una campaña en donde van a tener quizá menos acceso que nunca a los medios de comunicación. Yo creo, primero que nada, tienen que entender que las redes sociales y la comunicación en Internet debe ser parte de la estrategia de comunicación de general, digamos, ¿sí? Entender eso. A partir de entender eso, Internet a vos te da la posibilidad, con costos bajos y la capacidad de llegar a millones de personas en forma casi instantánea, con temas muy originales, ¿sí? Las campañas específicas, digamos, esto que planteaba la consultora venezolana. Las campañas específicas son las que más golpean en Internet, ¿sí? La ironía es lo que más golpea en Internet. Y entender un concepto que es multimedia, ¿sí? Que el texto cada vez se lee menos en Internet, y que lo importante acá es la imagen. Cada vez más. ¿Sí? El video, la foto. No digo que el texto no exista, digo, la gente sigue entrando a leer los diarios y demás, pero las notas largas cada vez se leen menos, se leen cada vez más títulos y demás. Lo que había hecho Labaña, por ejemplo, que a mí me pareció muy bueno, en la elección del 2007 había puesto toda su plataforma, me parece bien, y eso yo creo que se debe hacer. 100%. Ahora, la realidad es que no lo lee nadie. Eso tiene que estar para que quien lo quiera leer pueda leerlo y pueda investigarlo y lo pueda saber.
Pero hay un ejemplo interesante cuando hablábamos de quién hizo mejor el trabajo, digamos, en esto, de si fue Obama o McCain en Estados Unidos hace 2 años. Yo insisto que fue bastante parejo, pero una de las cosas que dicen los que estuvieron ahí metidos en esto que hizo mejor Obama fue que tenía mejores bases de datos. O sea, tenía más datos. Y entre otras cosas, hacía cosas creativas. Por ejemplo, dijo, voy a anunciar quién es mi candidato a vicepresidente por un mensaje de texto a todos los que me manden su dirección o su teléfono. Entonces, claro, agarró como 6 millones... ¿sí? de nombres nuevos, y después obviamente les pudo pedir plata, se comunicó con ellos, etcétera. Este tipo de cosas, digamos, creo que son interesantes. Es decir, esto es una parte, es una herramienta. Internet tiene que ser parte de la estrategia, o sea, tiene que ser parte integral, pero no es una estrategia. Mi estrategia no es estar en Internet. Claro. ¿Sí? Es una herramienta, tengo que meterla con las otras herramientas y ver cuál es el mix adecuado y para qué tengo que utilizarlo en esta campaña. Las campañas de tipo insurgentes, ¿sí? Donde hay mucha presión desde arriba, como puede ser el caso de Venezuela, como puede ser el Tea Party, donde se empieza a organizar de esa manera, como fue hace un par de años el tema del campo en Argentina, encuentran ciertos usos de Internet, digamos, que son como naturales, es decir, pasarse la información, organizar los actos, ir a tales lugares, etc. ¿Sí? Entonces tenemos que tener el manejo de la herramienta para ver para qué la podemos estar utilizando, y hasta que haya votación por Internet va a seguir importando no solo lo que suceda virtualmente, sino lograr que eso luego se traduzca en que el día de las elecciones, por ejemplo, alguien vaya y vote. Y sobre todo, yo agrego, ¿no? Leí una frase muy linda, no me acuerdo si no fue en Twitter, ¿no? Que es una frase de un célebre norteamericano, quizás Felipe sepa quién era, porque no me acuerdo, que dice, la democracia no está en los votos o en el votante, sino en cómo se cuentan los votos. Y quizá sea las redes sociales una de las formas de ayudar a que los votos no solamente se emitan, sino que se cuenten. Tema crítico en la Argentina, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Y tuvimos hace poco un ejemplo espectacular en Brasil, un voto electrónico, tremendo, y hace pocos días en el estado de Washington, por ejemplo, en Estados Unidos, donde todo el voto es por correo, es decir, nadie tiene que ir a votar. Claro. Entonces tenemos que abrirnos la cabeza a darnos cuenta que nuestro sistema electoral de los sobres y las boletas es de la Edad Media. El tema de boletas, que creo que es único en el mundo, no sé dónde hay. Vienen turistas a verlo. Yo ya le conté que yo además soy ciudadano alemán y voté en Alemania muchas veces porque viví muchos años, y ya hace 30 años se votaba haciendo las cruces en una papeleta, de manera que no existía la posibilidad de robarlas. Y qué pena, ¿no? Qué pena que en la reforma política, que ya ni me quiero acordar quiénes la votaron, en esa reforma electoral terrible que salió el año pasado del viejo Congreso, no se corrigió esta barbaridad de las papeletas que están hechas para ser robadas. Realmente es terrible, ¿no? El voto no es solamente el voto, sino cómo se lo cuenta. Felipe Noguera, José Fernández Ardáiz, y usted tiene acá arriba en la carpeta de SICOA, sobre el uso de las redes sociales Internet 2.0 por parte de nuestros legisladores, y ahora nos vamos viendo el videíto de esta campaña de la oposición venezolana que funcionó muy bien. Y yo les digo, bueno, siga viendo La Hora de Maquiavelo. La violencia, la vida de un joven no vale nada en Venezuela. Mientras mi hijo no llega a la casa, yo rezo. Mi temor es que no me alcance la quincena. No puedo perder lo que he logrado con mi esfuerzo. Es un grito del alma de toda nuestra gente que reclama el derecho a una vida mejor. Somos gente de corazón y sin resentimiento. Vivamos como hermanos, construyendo un futuro mejor. Quiero vivir sin miedo, en democracia y en libertad, todos unidos en sana paz, con la bandera de la unidad. Quiero votar sin miedo, con la esperanza de un despertar, reconciliados y sin miedo al miedo. Votar unidos por el